Hoy vamos a hablar del caso del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Madrid, el PEMUS de Madrid. Madrid es una ciudad con casi 3.200.000 habitantes en 2015. Hay 1,7 millones de vehículos, de los que el 80% son turismos. El parque móvil no crece demasiado, no solo debido a la crisis, lógicamente sí influye, pero también debido al envejecimiento de la población. Los jóvenes y la actividad económica se están desplazando a la periferia, lo que contribuye a que se calme el tráfico en la Almendra Central, se llama así a la zona interior de la M30, pero claro, crecen los atascos fuera del radio de la M30. En un día laborable se producen más de 2,5 millones de desplazamientos en vehículo privado. 7 de cada 10 tienen su origen o destino en la periferia. Aunque el tráfico se redujo un 15% entre 2004 y 2012, apenas se notó en esos trayectos externos. El 6% de los desplazamientos diarios implican un atasco, pero ese porcentaje se dispara precisamente, como se ha dicho antes, en las vías de la periferia y en algunas muy congestionadas del interior de la M30, los bulevares, el nudo de Atocha, O'Donnell. Madrid tiene 3.000 kilómetros de calles, pero el 85% del tráfico se concentra en solo un tercio, que constituyen verdaderas carreteras urbanas. Madrid dispone de una importante oferta de transporte público, especialmente en el área central o la almendra de la ciudad, y ese factor repercute positivamente en el reparto modal de esa zona, con un fuerte protagonismo del transporte público. Por otro lado, la existencia del servicio de estacionamiento regulado, SER, en esta zona, también ha contribuido a esta favorable distribución modal, si bien aún queda mucho margen por mejorar, ya que más de la mitad del espacio es utilizado por usuarios que están más de 2 horas. El 41% de los desplazamientos en la capital se hace en transporte público y el 32% a pie o en bicicleta. Estos últimos son aproximadamente unos 45.000. El 25% se realiza en vehículo privado. El transporte público mueve más de 3 millones de viajeros al día, alrededor de un 40% en autobús. Sin embargo, en la época de la crisis, ese número de viajeros bajó ligeramente. Además, en Madrid hay 15.600 y pico licencias de taxi, prácticamente 3 por cada 1.000 habitantes, y muchas veces un 60% de los vehículos circula vacío. No solo eso, sino que además en la Almendra Central se producen 33.000 operaciones diarias de carga y descarga. La movilidad de la ciudad está muy condicionada por 2 anillos viarios, en principio distribuidores de tráfico, M30 y M40, sobrepuestos a una estructura radial de penetración en coche de gran capacidad que llega casi al centro de la ciudad, lo que permite, fuera de los periodos de congestión, una rápida conexión entre las distintas zonas de Madrid en vehículo privado. Estas circunstancias, unidas a que la ciudad es el centro de una enorme área metropolitana y a un esquema de distribución de actividades residencia-trabajo especialmente poco denso en muchas zonas del área metropolitana, determina escenarios de congestión elevados y, claro está, consiguientes problemas de contaminación atmosférica y acústica derivados de esa congestión. Como reverso de esta situación, desde la perspectiva de los modos no motorizados, a pie y en bicicleta, la situación del tráfico y el espacio a él asignado condiciona la calidad de los desplazamientos y así se encuentran vías en las que esta movilidad sostenible queda muy penalizada. En la opinión de los miembros de la Mesa de Movilidad, se subraya la necesidad de adaptar Madrid a las 2 velocidades, adaptadas a la movilidad peatonal o ciclista y su convivencia con los otros modos de transporte urbano. Es cierto que en los últimos años se han peatonalizado calles y que, en términos generales, la proporción media del espacio destinado al peatón es aceptable, un 43% aproximadamente. Pero también es cierto que el espacio destinado al coche sigue siendo en determinadas zonas prioritario, con grandes ejes e infraestructuras viarias que la dividen y la alejan del modelo de ciudad vivible propia de las poblaciones que representan el sur de Europa.
Un condicionante para destinar un mayor espacio al peatón son las necesidades de aparcamiento residencial, ya que más del 40% de los coches de los residentes de Madrid son estacionados en la calle. Por lo que se refiere a la bicicleta, es cierto que la oferta se ha multiplicado desde el año 2006, lo mismo que la demanda, pero aún no se dispone de red suficiente que cubra toda la ciudad. La utilización del modo de transporte es todavía muy residual. Por otro lado, el aumento de su uso está generando conflictos de convivencia, principalmente con el peatón. El diagnóstico del plan pone de manifiesto que la mayor parte de la movilidad en coche, tanto en números absolutos como relativos, se desarrolla en los accesos y en las relaciones periferia-periferia. En cambio, las actuaciones en materia de movilidad en el interior de la almendra son cuantiosas, principalmente en lo que se refiere a la gestión del tráfico de vehículos, pero en cambio en el exterior de la M30 las intervenciones han sido menores. A ello debe añadirse un diseño radial del servicio del transporte público que lo convierte en poco competitivo con el coche en las relaciones transversales entre distintas zonas de la periferia de la ciudad. Bueno, en Europa realmente la evolución en los últimos años, excepto el periodo de crisis más aguda, en transporte público ha sido positiva, ¿no? Ha ido creciendo. Otra cosa es que haya ido creciendo más o menos proporcionalmente que la movilidad general, ¿no? Pero se ha hecho un esfuerzo muy grande, incluso en ciudades como Madrid, donde el transporte público es emblemático, pues el crecimiento de ese transporte público ha sido increíble y por encima de lo relativo. Para luchar contra los problemas de movilidad, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Madrid plantea 8 tipos de estrategia que se plasman a su vez en 96 objetivos concretos que llevan asociadas medidas adecuadas para cumplirlos. Las estrategias son, en primer lugar, regular y ordenar la distribución de mercancías. En segundo lugar, regular la demanda del vehículo privado. En tercer lugar, disminuir la indisciplina viaria. En cuarto lugar, potenciar los modos sostenibles, promoción del transporte público. Y quinto, también a pie y en bicicleta, los desplazamientos a pie y en bicicleta. En sexto lugar, fomentar hábitos y entornos también más seguros y accesibles. En séptimo lugar, disminuir la contaminación generada por los vehículos. Y en octavo lugar, promover la participación, la concienciación y la información de los ciudadanos. En general, los objetivos del PEMUS en materia de seguridad y a modo de ejemplo de las medidas que se pueden tomar en cada una de esas estrategias, en materia de seguridad sería reducir los accidentes y reducir las víctimas por accidente de tráfico. Los objetivos en materia de sostenibilidad serían mejorar la calidad del aire, prevenir el cambio climático, mejorar la eficiencia energética final y mejorar la calidad ambiental urbana. En materia de universalidad del transporte, pues la movilidad peatonal y ciclista accesible y universal, y el transporte público también accesible y universal. El espacio público para convivir. Los objetivos respecto a la competitividad, pues mejorar la competitividad del transporte público y también la del transporte por mercancías. Mejorar la movilidad en los centros para llegar a los centros atractores y reducir la congestión y por lo tanto los tiempos de desplazamiento. Brevísimo ejemplo, para la mejora de la movilidad peatonal, pues se van a tomar medidas como mejora y caracterización de la red peatonal, creación de una red de itinerarios temáticos, mejorar la calidad de los espacios peatonales según el tipo de vía, suprimir las barreras arquitectónicas y aumentar la permeabilidad peatonal y mejorar la seguridad vial del peatón.